Buenas tardes, buen lunes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Ojalá que ustedes también estén comenzando la semana de esa forma. La información hoy nos llevará al Parlamento por motivos distintos. Sí, nos quedamos. Digamos que hace tiempo que estamos ahí Sí. y casi que no nos podemos mover. El ministro del Interior, Carlos Negro, comparece desde esta mañana ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para defender el proyecto presupuestal remitido por el gobierno para su cartera. El directorio del Partido Nacional remitió una nota oficial al ministro Negro en la que se solicitan definiciones concretas sobre la seguridad, los proyectos de ley presentados y los lineamientos que se llevarán adelante en esa Secretaría de Estado. Otro motivo para mirar al Parlamento. También hoy en la Comisión de Defensa Nacional del Senado compareció el ministro interino de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, quien ratificó su versión de que la participación de marines estadounidenses en ejercicios de la Armada Uruguaya en agosto pasado no requería autorización parlamentaria y eran tareas de pizarrón. Sin embargo, el senador nacionalista Javier García dijo que se violó la Constitución y que el gobierno ocultó la información para no generar divisiones a la interna del Frente Amplio. Bien, tendremos el desarrollo de esto y mucho más. Aquí están los primeros titulares de nuestras ediciones centrales de esta semana. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales se expresó este lunes sobre los anuncios de la Intendencia de Montevideo y rechazó que las y los trabajadores sean la variable de ajuste del descontrol económico. El Plan Nacional de Seguridad Pública está en formación y esta semana se van a definir los temas sobre los que se va a trabajar, según lo destacó el asesor del Ministerio del Interior y coordinador de los encuentros por seguridad, Emiliano Rogido. Este miércoles se realizarán las elecciones en el CASMU, en las que 3.000 médicas y médicos capitalizadores definirán la integración de un nuevo Consejo Directivo. El Partido Nacional y el Partido Colorado reclamaron nuevamente la renuncia del presidente de ACE, Álvaro Danza, por incompatibilidades legales y éticas en el ejercicio de su cargo. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó la decisión estratégica del gobierno de avanzar en la construcción de la represa de Casupá y aseguró que los potenciales impactos negativos que genere serán atendidos todos y cada uno. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó a Estados Unidos de usar sus aranceles y sanciones como herramienta para buscar la impunidad del exmandatario Jair Bolsonaro, quien este fin de semana dejó por algunas horas su domicilio por primera vez desde que fue condenado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó las medidas que tomaría su gobierno para evitar que buques violadores y de guerra atraviesen su zona económica exclusiva y su mar territorial. Recuerden que la información también está en sus dispositivos, por ejemplo, a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy o del canal de TV Ciudad en YouTube y que nos pueden también escuchar en sus dispositivos o por aire a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana y su web uniradio.edu.uy. Ahora le damos paso a Natalia porque hay móviles prontos. Sí, nos vamos ya mismo a la zona de Pocitos, allí al MUBI, donde está por llegar, o quizás ya llegó, vamos a preguntarle a Martín Duarte, el presidente de la República, Yamandu Orsi, que concurre a un evento. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Está por llegar, está previsto que sobre las 19 horas el presidente de la República, Yamandu Orsi, asista a esta gala que realiza la Fundación Jazmín, una fundación que trabaja por la inclusión de los espacios públicos para niños y niñas. Va a haber un concierto a beneficio llevado adelante por la banda para las infancias Encanto al Alma, perdón. Y bueno, se prevé que en algunos minutos esté llegando el presidente de la República para participar de esta actividad. Y bueno, trataremos de poder charlar con él de algunos otros temas de agenda. No sabemos si va a estar dando declaraciones, pero lo estamos esperando por aquí. Y Diego Martini está en el Parlamento. Les hablábamos de la intensa actividad y allí concurrieron las principales autoridades del Ministerio de Defensa y del Interior. Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, jornada intensa en el Parlamento, donde en este momento el ministro del Interior, Carlos Negro, junto a su equipo, comparece ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, dando las explicaciones. Esto desde la mañana y más temprano las autoridades del Ministerio de Defensa estuvieron en la Comisión de Defensa dando las explicaciones del ingreso de marines estadounidenses. Ampliaremos en unos minutos.
Otro asunto, el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, celebró la reciente obtención de una medalla de bronce, nada menos que en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio, a cargo justamente de la atleta uruguaya que se impuso, Julia Paternain, en un hecho que es histórico, que le produjo, por supuesto, emoción a la deportista que no, digamos, esperaba necesariamente ese desempeño y que además, como hecho deportivo, tampoco conocía antecedentes a nivel de nuestra región. Parece que no es verdad. Me parece que en unas semanas espero que se sienta más real, pero sí, realmente no lo puedo creer. Sin duda que estos logros, por un lado, incentivan eso, porque el ejemplo que son los grandes atletas para nuestros niños y jóvenes es una forma adicional de incentivo para ellos, para la práctica deportiva. Bien, comenzamos el desarrollo de la información, vamos por otro lado. Sí. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, se pronunció acerca del paquete de medidas anunciado por el intendente de Montevideo, Mario Vergara, con el que busca un ordenamiento financiero de la comuna capitalina. El sindicato rechazó los recortes y dijo que las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste del descontrol económico, así lo manifestaron, de la Intendencia de Montevideo. El escenario de austeridad plantea un recorte en el gasto hasta el 31 de marzo del 2026 del entorno de 19 millones de dólares. Un 22% de estos 19 millones recae sobre las y los trabajadores municipales. El recorte implementado en materia de retribuciones personales disminuirá la capacidad operativa de los servicios. Con esto le avisamos a la ciudadanía que se generarán tensiones con nuestros compañeros. Deslindamos toda responsabilidad en este sentido. Muchas de las tareas que se hacen ante la falta de personal que hay y el desmantelamiento de los servicios se hacen con tareas con horas extras y bueno, esto se va a recortar, por ende los servicios se van a ver resentidos. El próximo jueves tenemos otra instancia con el intendente Vergara en la que bueno, vamos a estar empezando a discutir lo que es nuestro convenio colectivo. Vamos a tener posterior a la reunión una nueva sesión de Consejo Ejecutivo y un plenario de delegados el próximo viernes a las 9 de la mañana para ir evaluando cómo llegamos al 14 de octubre, que es nuestra próxima Asamblea General. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Hoy, doble agenda parlamentaria. Primero, Senado y temas de defensa nacional. Aparece Diego Martini en la edición central de MBD Noticias. Adelante, Diego. Vemos y escuchamos. Sí, compañeros, como les informábamos, estamos a la espera de que se presente el ministro del Interior, Carlos Negro, en esta sala para brindar las declaraciones que dio en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, algo que va a ser en unos pocos minutos, pero más temprano, como les decíamos, estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en la comisión justamente de este tema, citadas por el senador nacionalista Javier García, quien solicitó que se dé explicaciones por la presencia de marines estadounidenses en tierras uruguayas, donde se veía, según algunas imágenes y videos difundidos por la Embajada de Estados Unidos, que estaban dando o brindando entrenamiento a las tropas uruguayas. Y eso obliga, según la Constitución, a que se pida una venia del Senado o del Parlamento para que esto sea aprobado, y en este caso no se dio. Las explicaciones que dio la ministra de Defensa, Sandra Lasso, hace unos días, porque está en un viaje por agenda del Ministerio, fue que no había tareas de entrenamiento, simplemente había una visita con algo que ya estaba planificado y por eso no se requirió la venia del Parlamento. En este caso, el ministro interino, Joel Rodríguez, dijo en diálogo con la prensa que fueron tareas de pizarrón, no hubo entrenamiento, sino más que nada un seguimiento de algo que ya se había trabajado durante algunos meses y por eso no pasó por el Parlamento. Escuchemos lo que decía el ministro interino. No hubo ningún exceso, que no hubo ninguna cosa que no se debía hacer y que mucho menos consistían en actividades que requirieran, de acuerdo a la interpretación jurídica adecuada y realizada por esta administración, pero que además ha sido la interpretación habitual para este tipo de situaciones, de que no hubo nada en ellas que ameritara la obligación de pedir la autorización parlamentaria para realizar las tareas de entrenamiento. Las actividades eran actividades, como decía, de corte de pizarrón, como se dijo,
principalmente de intercambio de experiencias, conocimientos, información. Por supuesto que hubo actividades de visita a instalaciones, de reconocimiento de equipos, de diversas cosas, no se realizaron maniobras, mucho menos se realizaron maniobras combinadas, que son aquellas que consisten en ejercicios, en maniobras realizadas entre Fuerzas Armadas de dos países distintos. Eso lejísimo de suceder. Hubo sí un ejercicio que ya estaba planificado como parte del entrenamiento, de puesta en práctica de conocimientos que los infantes de Marina venían adquiriendo durante el año y que, como es habitual, sobre esta etapa del año se hacen ejercicios en los cuales todos esos conocimientos se ponen en práctica, se practican las técnicas, como estaba esa actividad planificada. Lo que estaba en cuestionamiento era como estaba esa actividad planificada, que no formaba parte de este encuentro, lo que se hizo simplemente fue invitar a esta delegación, ya que estaba, y la actividad tenía que ver con la materia sobre la cual se estaba intercambiando, fue invitar a presenciar el ejercicio. Se hizo desde tierra, no hubo participación, sino una mera observación de lo que se estaba realizando. Bien, y no fueron para nada satisfactorias las explicaciones que dio el Ministerio de Defensa, al menos para los integrantes de la coalición en la Comisión de Defensa, principalmente para el senador Javier García, quien además, recordemos, fue ministro de Defensa y solicitó en varias ocasiones venias al Parlamento para que se dé aprobación para que vengan justamente. Si uno se atiene a lo que dijo la delegación del Ministerio, prácticamente los marines vinieron a un campamento scout a participar de reuniones amigables. Pero confirmó lo que todos creemos y que lo que ustedes mismos habían informado. Aquí hubo maniobras militares. Fíjense que en la delegación de los marines vinieron francotiradores, especialistas en otro tipo de operaciones. Yo puse documentos de oficiales de los marines, información de prensa de los marines que vinieron, hicieron análisis y pruebas de precisión, de disparos de precisión, de francotiradores, en fin, de otro tipo de actividades que configuran maniobras militares. Acá se autorizó sin informar al Parlamento, sin un sostén jurídico y notoriamente sin cumplir con lo que establece la Constitución de la República. En fin, yo creo que es una responsabilidad grande que parte de un análisis, yo creo sencillamente que lo hicieron porque sabían que adentro del propio Frente Amplio no iban a ser aceptadas. ¿Por qué lo digo? Porque hay pruebas objetivas. Cada vez que nosotros enviamos este tipo de maniobras, el Frente Amplio les votaba en contra. El senador colorado Gustavo Zubía, que también participó de la sesión de la Comisión de Defensa Nacional a la que asistió el ministro interino, coincidió con García y agregó que se debe redactar una ley que aclare el significado del término tropa para evitar nuevos problemas ante futuros ingresos al país de personal militar extranjero. Las explicaciones por parte de los legisladores de la coalición que no les satisfacieron las respuestas que dio entonces el ministro interino y fueron muy críticos además porque en el periodo pasado donde Javier García justamente fue ministro de Defensa se solicitó en varias ocasiones la presencia de marines estadounidenses y eso no fue aprobado por el Frente Amplio. Entonces fue una de las críticas que también se hizo. Aguardamos en unos pocos minutos, ya estaba presente el ministro del Interior, Carlos Negro, para dar las explicaciones de lo que fue su comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Y hablando del ministro del Interior, el directorio del Partido Nacional justamente hoy remitió una nota oficial al ministro Carlos Negro en la que se solicitan definiciones concretas sobre seguridad en un sentido amplio y también los proyectos de ley presentados en esa materia y los lineamientos que se van a llevar adelante desde ese ministerio, el Ministerio del Interior. El presidente del directorio, Álvaro Delgado, dijo que el objetivo de esta misiva es que la reunión de la próxima semana de encuentros por seguridad no sea solamente de catarsis. Y el directorio del Partido Nacional tomó la resolución de enviarle una nota al ministro Negro en función de un documento que el partido presentó pidiendo definiciones al Ministerio del Interior, no solo presencia política de los representantes políticos del Ministerio en la reunión, sino además definiciones sobre una serie de puntos
particularmente sobre algunos que tienen que ver con el plan de la seguridad, lineamiento de trabajo concretos, los proyectos de ley que el Partido Nacional presentó y que están hoy a discusión del Parlamento. Y en realidad, para que la reunión de la próxima semana no vuelva a ser una reunión de catarsis sobre la situación de seguridad y diagnóstico, porque está sobrediagnosticado, nosotros queremos en esto medidas concretas. Y como queremos medidas concretas, vamos a enviarle una nota previa a la participación de los delegados de nuestro partido en la reunión, pidiéndole que en la próxima reunión se aborden medidas concretas y pidiéndole respuesta al Gobierno y al Ministerio del Interior sobre las propuestas que sobre estas medidas concretas el Partido Nacional hizo a través de un documento que votó el directorio. El plan de seguridad pública está en construcción y esta semana se definirán los temas sobre los que se va a trabajar, según lo destacó el asesor del Ministerio del Interior y coordinador de los encuentros por seguridad, Emiliano Rogido. Que también dijo que se trabajará por objetivos porque el plan, aseguró, no puede atender todos los problemas a la vez. A partir del lunes de la semana próxima vamos a estar trabajando por objetivos estratégicos. A lo largo de esta semana vamos a anunciar cuáles son los ejes estratégicos del plan. Esto va a dar una idea de la estructura del plan, de los capítulos que va a tener el plan, por así decirlo. Porque un Plan Nacional de Seguridad Pública no puede atender todos los problemas de seguridad. Tiene que priorizar, tiene que hacer foco en algunos problemas que son estratégicos y apuntar los recursos, que siempre son escasos, a la resolución de esos problemas. A partir del lunes de la semana próxima vamos a estar trabajando desde distintos sectores, de forma coordinada en función de cada uno de sus objetivos. Entonces, en vez de tener reuniones, por ejemplo, del sector productivo o de la academia, vamos a tener reuniones sobre control de armas de fuego y ahí van a participar académicos, empresarios, agencias de gobierno vinculadas al tema, ONGs, etc. Y precisamente como parte del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, desde hoy hasta diciembre, las autoridades van a organizar una serie de eventos centrados en la temática de seguridad. Hoy se escuchó a personas extranjeras y expertas en el tema, por supuesto, y está previsto que para mañana en el LATU se hable del abordaje del tema ciberdelitos con la presencia del gobierno, la academia y el sector productivo. Es una serie de eventos, de 5 eventos que vamos a tener de acá a diciembre de este año y que implica discutir temas centrales para la seguridad pública del país, trayendo a la discusión las experiencias y las buenas prácticas internacionales, porque no tenemos por qué reinventar la rueda, más allá de que apuntemos a un modelo uruguayo, tenemos que ser capaces de aprender de las experiencias regionales. Hoy hacemos el lanzamiento, nos acompañan expertos de Colombia, de Argentina, de España, y el día de mañana ya tendremos un segundo evento, que se va a dar en el LATU a las 5 de la tarde con el apoyo de Uruguay Innova y de la ANI, un evento sobre ciberdelitos en el que vamos a estar reuniendo diferentes sectores a discutir este problema emergente de seguridad. Vamos a tener presencia del gobierno para hablar del problema sobre, por ejemplo, las ciberestafas. Vamos a tener presencia de la academia, un panel de expertos locales sobre ciberdelito. Y vamos a tener también presencia del sector productivo, porque las empresas acá tienen un rol a jugar en la provisión, en la innovación de soluciones tecnológicas para hacer frente a estos problemas de seguridad. Los próximos eventos tratarán temas como el control de armas de fuego, homicidios, crimen organizado, narcotráfico, trata y explotación sexual. Y el colectivo Ni Todo Está Perdido, de personas en situación de calle, está participando de estos diálogos sobre seguridad. Claro, esta organización, como muchas veces lo hemos abordado aquí, trabaja en la búsqueda de rutas de salida y subraya que gran parte de las personas que están en situación de calle llegó a esa situación luego de estar bajo la tutela del Estado y por eso reclama soluciones y un abordaje integrales. Estas invitaciones que vienen por parte del Ministerio del Interior, estamos agradecidos porque el Ministerio del Interior tiene responsabilidad en esto, en la inserción laboral. Cerca del 40% de la población que está en situación de calle proviene del Ministerio del Interior. Entonces, es ilógico que todo se lo debamos dejar a Mides. Y fíjate que hace unos días el Ministerio de Vivienda lanzó un plan quinquenal donde abarca 20.000 cooperativas y no incluye a la población en situación de calle. Mucha gente que está en refugio quiere formar una cooperativa de trabajo o una cooperativa de vivienda. Están buscando la sostenibilidad y hay gurises que salen del INAO o de NICE, caen directamente en calle y no les proporcionan otro tipo de información. Entonces, por eso estamos nosotros con interés en ver qué podemos aportar en materia de seguridad pública
para las políticas del Estado, para que comiencen a abordarse de forma estratégica lo que es la situación de calle. ¿Hay alguna medida concreta que NITEP entiende podría tomarse para lo que es la inseguridad para la población de gente en situación de calle? Mira, ahí volvemos nosotros a la trenza de vivienda, salud y trabajo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Llegar a Casa. Ya Mides anunció hace unos días Civila que está dispuesto a trasladar la experiencia de nuestro proyecto, pero necesitamos hacerlo integral. Ahora cruce de seguridad con debate presupuestal. El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, criticó la propuesta presupuestal presentada por el Poder Ejecutivo para el Ministerio del Interior. Claro, porque dijo que los recursos previstos no cubren las necesidades reclamadas por la gente y tampoco cumplen con lo proyectado para la cobertura de vacantes. En el presupuesto, el Frente Amplio había prometido 2.000 vacantes nuevas. Hay 1.000 solamente. Y 1.000 que son 500 operadores penitenciarios que no son policías y 500 policías con formación penitenciaria. O sea, toda su atención es en el INR, lo que nos parece bien. Pero nosotros suponíamos que eran 2.000 efectivos para patrullar. Nosotros proponíamos, el Partido Nacional, 1.500 efectivos nuevos, que los bajábamos de las vacantes del Ministerio de Defensa para no producir más gasto, e iban a la Guardia Republicana, que es lo que nos pide la gente en todos lados. Por supuesto, atender el INR. Nosotros vamos a inaugurar 1.500 plazas nuevas a fin de año y 800 plazas nuevas en la cárcel de mujeres. Hicimos. No sabemos si se piensa hacer más cárceles o no, para terminar con el hacinamiento que hay en las cárceles. Bueno, acciones concretas y lamentablemente no nos vemos reflejados en lo que propone el Frente Amplio en el presupuesto. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Vamos a ver ahora si el ministro Negro, varias veces aludido desde el Partido Nacional en lo que va de esta edición, está hablando ahora en el Parlamento. Se lo pregunto a Diego Martini, que está allí. Parece que va a empezar la conferencia de prensa. Sí, así es, compañeros. Bueno, se está acomodando el ministro del Interior, Carlos Negro, acompañado de la subsecretaria Gabriela Valverde. Está la diputada Noa Olivera, que es la coordinadora de la bancada del Frente Amplio. Está Mariano Tucci, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda. También está Ana Juanche, del INR. Van a brindar un poco sus explicaciones. También va el jefe de policía de Montevideo, Juan Manuel Azambuza, que van a dar un poco lo que fueron las explicaciones de una comparecencia que comenzó a las 11 de la mañana, muy temprano, donde se dieron básicamente las explicaciones de lo abarcado y la estrategia que tiene el Ministerio del Interior para entonces este presupuesto. Esperemos que el ministro entonces comience. Estamos en vivo, si puede comenzar, le agradecemos. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de los medios aquí hoy en esta tarde. Bueno, vinimos a presentar al Parlamento con el equipo del Ministerio del Interior. Vinimos a presentar el proyecto de presupuesto asignado a nuestro ministerio. Entendimos, y así lo pusimos en manifiesto, que se trata de un proyecto, ante todo, responsable, que está redactado en el marco de una situación del país bastante restrictiva en lo que respecta al espacio fiscal, al acotado espacio fiscal que encontramos que este gobierno, que esta administración encuentra al llegar al gobierno, por lo que se tiene que manejar con el marco que está dado. En ese marco creemos que es un presupuesto de corte técnico, que es estricto en lo que respecta al gasto y a las inversiones, que deja de lado normativa que habitualmente se incluía en leyes de presupuesto y que no forman parte de la naturaleza de las normas presupuestarias. Nos referimos a prácticas de incorporar delitos, aumentos de pena, etcétera, en el Ministerio del Interior, cosa que dejamos de lado por entender que no son la naturaleza que debe tener este presupuesto, este proyecto.
Por lo tanto, entendemos que es el primer paso, este proyecto es el primer paso hacia el Plan Nacional de Seguridad Pública que piensa y está instrumentando ya el Ministerio del Interior, ya da los primeros o inicia la senda, el rumbo hacia el control de los homicidios, de la cibercriminalidad, del control de las armas de fuego, del sistema de justicia criminal, de la violencia basada en género. Todos estos son los ejes que van a constituir el Plan Nacional de Seguridad Pública y que hoy venimos a defender como primer paso el proyecto de presupuesto que va encaminado hacia la consagración de estos ejes a partir de la sanción de la norma presupuestal. Dejamos de lado entonces las expresiones de deseo, dejamos de lado entonces lo que hemos dado en llamar el pensamiento mágico normativo, es decir, que mediante las leyes o la creación de figuras delictivas, como habitualmente se suele pensar como planes de seguridad, las dejamos de lado para brindar al Parlamento un proyecto que contiene normas de estricta índole presupuestal, medidas y su financiación de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Ministerio. Quedamos abiertos a las interrogantes de los medios. Ministro, para que estamos en vivo, quería consultarle, hay una situación de extrema gravedad en Uruguay que tiene que ver con la situación de cárceles. ¿Qué está previsto justamente para esta situación? Gracias. Bueno, en materia carcelaria estuvo presente en la comisión la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Ella brindó un pormenorizado informe acerca de la normativa. Está presente hoy acá en la mesa. Me gustaría cederle la palabra. Muchas gracias. Hicimos la presentación de cuáles son las normas que en la ley de presupuesto consideran distintas medidas para avanzar en el proceso hacia la reforma penitenciaria. En este sentido está la incorporación de personal penitenciario, tanto del escalafón policial como del escalafón civil. Son 1.000 vacantes, 500 y 500 respectivamente. También hicimos hincapié en la innovación que implica la incorporación de una línea presupuestal en el rubro funcionamiento orientada a la oferta programática, esto es al desarrollo de programas que tienen como objetivo la reinserción, y tanto en las áreas de trato como de tratamiento penitenciario, tanto para el sistema carcelario como para la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, así también las compensaciones transitorias a personal de trato directo que cumple funciones de especial relevancia en el sistema carcelario, directores, subdirectores y algunas coordinaciones de las áreas específicas, así como también la creación de 2 cargos para la dirección del Centro de Formación Penitenciaria y la Dirección de Género y Diversidad del INR. Buenas noches, Matías Garro de NTV, estamos en vivo. Hoy la oposición durante esta jornada han cuestionado lo que tienen son 2 incumplimientos. Primero, el número de policías, porque entienden que solamente entran 1.000 para el sistema carcelario, y también cuestionan que no se cumple con la descentralización del INR. ¿Qué tienen para responder al respecto? Respecto a la primera cuestión sobre la incorporación de nuevos funcionarios policiales, entendemos que estamos dando cumplimiento a la promesa de campaña en el sentido de la incorporación de un importante número de nuevos funcionarios de policía. Estamos hablando de la cobertura de más de 1.000 vacantes. Más de 1.000 vacantes que se cubren, que significan nuevos funcionarios policiales, a los que debemos sumar 500 funcionarios policiales para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Estamos ya en los 1.500 nuevos funcionarios policiales. En esta gestión se prometió incorporar 2.000, llegar a la cifra de 2.000. Entendemos que, habiendo cumplido ya en este momento con la incorporación de 1.500, nada más y nada menos que 1.500, estamos en condiciones de asegurar que en el resto del quinquenio vamos a cumplir esa promesa de campaña. ¿Y la otra pregunta? La descentralización del INR. Sí, la descentralización del INR es un proyecto que está elaborando el Ministerio del Interior, que está muy avanzado, pero que nosotros quisimos quitarlo de la discusión presupuestal
por los plazos que tiene la sanción de la ley de presupuesto, lo que obliga a un tratamiento mucho más rápido de algunas cuestiones. Esta no es una cuestión para tratarla rápidamente, tiene muchas complejidades y hay que ser responsable también en el tratamiento de la cuestión. Por eso es que elegimos diferirla o por lo menos sacarla del contexto de la ley de presupuesto para discutirla por separado y exclusivamente. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Canal 5. Quisiera aprovechar la instancia y consultarle por los impuestos por seguridad. Bueno, bien, allí escuchábamos entonces a las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Carlos Negro, allí luego de su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde se está analizando esta situación del presupuesto, en este caso de ese ministerio. Pero está llegando el presidente de la República allí al Montevideo Shopping. Vamos, efectivamente, Martín Duarte, te vemos y te escuchamos. Compañero, sí, llegó hace algunos minutos el presidente de la República, Yamandu Orsi, ahora está, bueno, sacándose esa foto de protocolo con niños y niñas de esta fundación Jazmín, que está cumpliendo 10 años de actividad. Fue fundada el 16 de junio del 2015 y tiene como objetivo, bueno, promover la inclusión de niños y niñas en el espacio público, considerando, bueno, las diferentes capacidades. Justamente esta actividad está marcada en el compromiso de lo que es la administración también con niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Está previsto que el presidente, bueno, asista a esta actividad que, como decíamos en el avance, va a contar con la participación de una banda que realiza música para las infancias, como es Encanto al Alma. En la jornada de mañana también el presidente Orsi, bueno, tiene ya una agenda de actividades que lo va a llevar al departamento de Tacuarembó. Específicamente va a estar inaugurando obras de electrificación rural en San Benito. Es una de las actividades que está prevista para la jornada de mañana sobre las 11 horas, visitando la escuela número 30 de San Benito, allí en el departamento de Tacuarembó. Parte de lo que es la agenda de estos días, que lo tiene, bueno, obviamente muy vinculado y en contacto con los distintos intendentes, vinculado a lo que se está trabajando y escuchábamos y veíamos recién en el Parlamento, esto con respecto al presupuesto, pero bueno, también haciéndose tiempo para este tipo de actividades que decíamos, alrededor de 30 minutos es la presencia que tiene prevista el presidente en esta noche, para luego sí, ya en horas de la mañana partir rumbo a Tacuarembó, donde tiene, bueno, esta actividad, decíamos, sobre las 11 de la mañana. La actividad es aquí en la sala de cine del MUBI, se va a estar trasladando ahora a lo que es la sala mayor del teatro, donde comenzará en algunos minutos esta actividad musical. Entre algunas otras personalidades veíamos Alejandra Forlán hace algunos minutos, bueno, distintos miembros obviamente de la Fundación Jazmín, y la presencia, en este caso, la única autoridad política que veíamos, la del presidente Yamandu Orsi, que, como ven ustedes, bueno, está también sacándose algunas fotos con autoridades y también con niños y niñas de la actividad. Si les parece, nos vamos a quedar por aquí. Por lo menos el equipo de prensa no tiene previsto que realice declaraciones, pero uno nunca sabe, ¿no? Quizás luego de lo que es la asistencia podamos recoger algún testimonio del presidente de la República. Así que si les parece, volvemos cuando ustedes lo deseen. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de Brasil, donde este fin de semana la cosa ha estado muy movida, pero también hubo declaraciones del presidente Lula da Silva en New York Times, donde se estuvo refiriendo a la relación con Estados Unidos enmarcada por este juicio condenatorio al expresidente Jair Bolsonaro. Lula dijo que está abierto a negociar con Estados Unidos sin poner sobre la mesa ni la soberanía ni la democracia de Brasil en relación a las sanciones que ha recibido Brasil de parte de Estados Unidos, particularmente los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump. Por otra parte, este fin de semana se produjo la primera salida por algunas horas del domicilio de Jair Bolsonaro, donde cumple prisión
por la condena que se le ha impuesto, que todavía va a tener algunas etapas de apelaciones, pero sigue estando preso en su casa. Fue llevado a un hospital para una intervención de tipo cutáneo, según explicaron los médicos. Es la segunda vez desde que está preso que Bolsonaro sale al hospital, va a volver dentro de 15 días. Fue acompañado no solamente por una caravana policial que lo custodiaba, sino por cientos de simpatizantes, tanto a la ida como a la vuelta. En un artículo publicado por el New York Times, Lula da Silva denunció las motivaciones políticas detrás del arancel del 50% aplicado a productos brasileños y de las sanciones contra jueces como Alexandre G. Moraes del Supremo Tribunal Federal, medidas que buscan la impunidad para el expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido golpe de Estado, sostuvo el mandatario. Lula defendió la sentencia del Supremo, a la que calificó como una decisión histórica, y rechazó las acusaciones de que el proceso judicial contra Bolsonaro sea una cacería de brujas, como sostuvieron funcionarios estadounidenses, y las amenazas del secretario de Estado Marco Rubio de que Washington responderá a la decisión de la justicia brasileña. En su ensayo, Lula aseguró que busca un diálogo abierto y franco con el presidente estadounidense Donald Trump y que Brasil está dispuesto a negociar cualquier cosa que pueda traer mutuos beneficios, pero que la democracia y la soberanía de su país no están sobre la mesa. Mientras tanto, el expresidente Jair Bolsonaro volvió a recluirse este domingo en su residencia en Brasilia, 7 horas después de haber visitado un hospital privado para un procedimiento médico, en la que fue su primera salida, tras ser condenado a 27 años y 3 meses de prisión por golpismo. El ex jefe de Estado realizó su recorrido de ida y vuelta acompañado de una caravana de autos y motos de la Policía Federal que lo escoltó al hospital, donde, según el boletín médico divulgado tras el procedimiento que se realizó bajo anestesia local y sin complicaciones, fueron retiradas quirúrgicamente 8 lesiones cutáneas que serán enviadas a análisis histopatológico. Bolsonaro, que tendrá que regresar al hospital en unos 15 días para retirar los puntos, recibió además una reposición intravenosa de hierro para tratar un cuadro de anemia. El fin de semana también fue agitado para la situación que se vive en el Caribe, vinculada a Estados Unidos y a Venezuela. De última hora, el presidente Donald Trump acaba de publicar que una segunda lancha que llevaba narcóticos, según el gobierno de Estados Unidos, fue atacada y que 3 narcotraficantes murieron en aguas internacionales frente a Venezuela. Esto se enmarca en una situación continua de hechos que se han dado el fin de semana. El más grave probablemente fue el abordaje por parte de marines de Estados Unidos a una embarcación de pescadores que estuvieron retenidos durante 8 horas por parte de las fuerzas estadounidenses mientras pescaban en aguas venezolanas. El presidente Nicolás Maduro dijo que se debe dejar de hablar de tensión en el Mar Caribe, sino que esto es una agresión militar por todo lo alto por parte de Estados Unidos. En este contexto, Venezuela amenazó a Guyana y también a Trinidad y Tobago de respuestas contundentes en caso de que estos países ayuden a Estados Unidos en su operación en el Caribe. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López advirtió a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago que recibirán una respuesta si atacan a Venezuela desde su territorio y los acusó de prestarse al juego de Estados Unidos repitiendo comunicados redactados por Washington. El jueves pasado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a ambos países de ser vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de prestarse para planes de agresión contra su vecino impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bisesar, aseguró el viernes que no hay planes con Estados Unidos para invadir Venezuela o enviar tropas a su país y tildó de alarmismo las acusaciones de Rodríguez, quien dijo que sus vecinos se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo venezolano. Guyana y Trinidad
Trinidad y Tobago han expresado su respaldo al despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe y han manifestado su disposición a colaborar en acciones conjuntas contra el narcotráfico. Las tensiones aumentaron este sábado luego de que 5 aviones furtivos F-35 aterrizaran en Puerto Rico como parte del refuerzo militar ordenado por el presidente Donald Trump y las denuncias del gobierno de Nicolás Maduro de que un destructor estadounidense abordó y retuvo durante 8 horas un barco pesquero venezolano, en lo que Caracas considera un acto hostil e ilegal que pone en riesgo la estabilidad regional. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Esta es la pantalla de TV Ciudad, segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Ahora abordaremos la cuestión climática con un científico uruguayo que ha ocupado responsabilidades de gestión, que ha sido reconocido internacionalmente hace poco. Asunto de móvil que ya presento con Mariana Abreu en nuestra edición central. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches para todos. Así es, hablas de Ramón Méndez, quien fue reconocido con este premio internacional Avance Climático. Es un programa filantrópico que justamente reconoce a líderes en materia ecológica, climática. Y bueno, Ramón Méndez fue reconocido por su trabajo de liderar la transición energética en nuestro país, en los primeros gobiernos del Frente Amplio, desde la Dirección de Energía, y por eso se le reconoce con un premio financiero para llevar adelante el proyecto de adaptar lo que pasó aquí de esta transición energética que implicó la participación de energías renovables en la generación de electricidad casi en un 100% a otros países del mundo. Primero que nada, gracias Ramón por recibirnos y felicitaciones por este reconocimiento. ¿Cuál es el proyecto en concreto que buscas aplicar en otros países del mundo según la experiencia aquí en Uruguay? Bueno, gracias por estar aquí primero. Efectivamente, nosotros en Uruguay a veces no nos damos cuenta hasta qué punto en el mundo se valoriza lo que hicimos en Uruguay. Se considera que es algo realmente sorprendente, llamativo y que se intenta llevar a la práctica en otros lugares. Entonces, lo que se busca con esto es tratar de ver de qué manera podemos llevar la experiencia uruguaya a otros países, fundamentalmente países de lo que se llama el sur global hoy, o sea, América Latina, África y Asia fundamentalmente. Tratar de llevar a ver qué fue lo que permitió que efectivamente nosotros avanzáramos tanto en las energías renovables. Y eso es cada vez más importante en el mundo, por eso es cada vez más reconocido, porque las energías renovables hoy son más baratas, permiten reducir los costos. Recordemos que en Uruguay, aunque siempre se discute las tarifas, pero el hecho concreto es que el costo de producción de electricidad en Uruguay se redujo en $500 millones por año, desde antes de la transición a después de la transición. Después que más allá que cuánto va a parar las tarifas o cuánto se lo lleva a rentas generales, esa es otra discusión que no tiene nada que ver con la energética, pero sí las energías renovables hoy permiten reducir fuertemente los costos. En Uruguay queremos 50.000 puestos de trabajo gracias a la transición energética, es algo también que se valora mucho en el mundo, o sea, cómo se genera riqueza a partir de esta nueva fuente industrial, esta nueva fuente económica para el país. Pero también hay una cosa que parece poco, no tan importante, pero que las energías en general varían permanentemente. Por ejemplo, en Europa tuvimos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en Ucrania, que en un momento impactó tremendamente en los costos, que subieron los costos de la energía. Y nosotros acá no vemos eso, porque como no dependemos justamente ni del gas natural, ni de carbón o petróleo para generar electricidad, sino que lo hacemos solamente en base a energías renovables, entonces tenemos una estabilidad en los costos que también es extraordinaria. Todo eso en el mundo llama muchísimo la atención. Y bueno, lo que estas organizaciones que otorgan estos premios lo que reconocen es la posibilidad de ver si a través de la fundación que hemos creado con unos amigos hace unos años, si podemos llevar la experiencia uruguaya a otros países del sur global fundamentalmente. Aprovecho para consultarte, ¿cómo ves la política energética actual de este gobierno que hace pocos meses que está en desarrollo, que asumió la gestión, pero bueno, ya ha habido algunos anuncios, se han continuado también políticas anteriores? Sí, bueno, no me gusta comentar lo que hace el gobierno y menos mi gobierno en particular, pero creo que estamos todavía en unos inicios, hay que ver de manera cómo evoluciona.
hay muchas posibilidades, es un momento también muy particular a nivel global. China en este momento está avanzando de una manera tremenda. Fíjense que solamente en este tema de las energías renovables, hace apenas 5 años, China tenía el 5% de las patentes mundiales y hoy en día tiene el 75%, o sea, realmente es un vendaval que se viene desde el este. Tenemos que ver cómo en nuestro país aprovechamos todas esas circunstancias y cómo logramos terminar de instalarnos en el siglo XXI, que va a estar dominado claramente por el abandono de los combustibles fósiles y por el avance hacia la transición, seguir avanzando todavía en la transición energética. Sin embargo, se continúa la política de exploración petrolera. ¿Qué opinás de esto? ¿Es coherente con ese abandono de los combustibles fósiles que se quiere impulsar? Sí, bueno, a ver, es claro que buscar petróleo en Uruguay hace 15 años no es lo mismo que buscarlo ahora. El petróleo podemos dudar qué tan rápidamente va a ir desapareciendo en el mundo, pero lo que todo el mundo coincide es que va a ir bajando cada vez más, entre otras cosas porque precisamos frenar el cambio climático y los acuerdos internacionales a eso nos obligan. Entonces la gran pregunta es, bueno, vamos a ver si en el caso de que se encuentre petróleo en Uruguay, ¿cómo sería el mundo cuando eventualmente Uruguay pueda producir algún petróleo y ver si efectivamente existe algún modelo de negocio en ese momento? Hoy en día, por ahora, lo que yo entiendo es que está analizando la posibilidad de seguir buscando por petróleo, pero no creo que estamos muy lejos de la eventualidad de poder resolver una producción de petróleo en nuestro país. Y en cuanto a los proyectos de hidrógeno verde, ¿están pensados para el mediano plazo? O sea, ¿son una alternativa para el mediano plazo? Sí, sin ninguna duda. Es decir, por un lado estamos avanzando en el mundo, como lo ha hecho Uruguay, en los electrones verdes, es decir, la electricidad verde, la electricidad en base a energía eólica, solar, hidráulica, residuo de biomasa, pero para otros usos no alcanza la electricidad, por ejemplo, para transporte a larga distancia, o para algunos fines industriales, o a veces para generar calor en los hogares o en las oficinas. Para eso precisamos quemar algo. Y el hidrógeno verde es una molécula perfecta para quemar, es una molécula que justamente se produce con fuentes totalmente renovables, porque se usa energía eólica, energía solar, y el agua que se utiliza al momento que se genera hidrógeno verde se vuelve a recuperar 100% en el momento que se consume. Entonces sí, en el mundo es la energía que se va a venir a lo largo del siglo XXI. El mercado tiene que terminar de desarrollarse y Uruguay, sin ninguna duda, tiene extraordinarias posibilidades. Ese sí es un área claramente donde avanzar en el desarrollo de ese tipo de energía es mucho más interesante que volverse al pasado del gas o del petróleo, por ejemplo. Claro, como en el mundo es bastante incipiente esto del hidrógeno verde, me preguntaba si en Uruguay hay lugar para que esto se concrete relativamente en el mediano plazo. O sea, sí podemos concretarlo como país. Sí, justamente esa expresión mediano plazo. Es decir, esto no es para el año que viene, no es para este gobierno, es seguramente para la segunda mitad de la próxima década. Estamos hablando de que seguramente a partir de 2035 sí ya va a empezar a haber a nivel mundial un mercado interesante, un desarrollo tecnológico que termine de madurar, y entonces con eso sí vamos a poder evitar la importación de petróleo a nuestro país y eventualmente si producimos hidrógeno verde en exceso podemos llegar a exportar y con eso poder llegar a tener generación de divisas para toda nuestra economía a partir de la exportación de hidrógeno verde producido en nuestro país. Muy bien, te agradecemos mucho Ramón Méndez, fundador de la ONG IBI, quien asesora a gobiernos y empresas en materia energética a propósito de este premio de avance climático 2025. Bien, gracias Mariana y equipo. Y hace unos minutos estábamos con la conferencia del ministro del Interior, Carlos Negro, quien compareció junto a su equipo de gobierno a la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados, donde más temprano el legislador colorado Gabriel Gurméndez consideró insuficiente el presupuesto asignado por el gobierno. También habló otro legislador de la oposición, diputado pero del Partido Nacional, Pablo Audala, que destacó los recursos asignados al sistema penitenciario, al Instituto Nacional de Rehabilitación, pero también habló de pobreza en los recursos para el combate directo al delito y también de pobreza conceptual por entender que evidencia el proyecto de ley de presupuesto que no hay ideas nuevas. Es una propuesta presupuestal pobre la del Ministerio del Interior y no solo con relación a los recursos. Si bien hay escasos incrementos presupuestales en lo que respecta a la prevención y al combate al delito, sí hay refuerzos presupuestales, me adelanto a decirlo, con relación al sistema penitenciario, y eso está muy bien, pero sin embargo hay pobreza
conceptual, en cuanto a que no hay ideas nuevas, definiciones programáticas. El ministro habló de un nuevo eje programático, de un nuevo paradigma en materia de seguridad. No aparece en el presupuesto, no aparece en la política de seguridad y claramente en ese sentido, repito, no hay mayores novedades. Claramente también hay, a mi juicio, o están pendientes determinados anuncios que se hicieron en la campaña electoral, compromisos que se contrajeron con la opinión pública y con los sindicatos policiales, que no aparecen tampoco en el presupuesto y que por lo tanto siguen sin cumplirse. Se refiere a la cantidad de funcionarios. Me refiero a la cantidad de funcionarios porque se anunciaron 2.000 vacantes y se están creando 1.000, pero para el sistema penitenciario, no para la policía ejecutiva que combate el delito cotidianamente y para el patrullaje. No está reflejada en la proporción y en el porcentaje de los recursos del presupuesto nacional la prioridad que la seguridad tiene para todos nosotros. Y la otra reflexión es que tenemos un par de años casi perdidos, porque el plan de seguridad pública nacional no va a estar pronto hasta el año que viene, y entonces hay como una pausa en la que los recursos fuertes para seguridad recién van a empezar a aparecer más fuertemente en el año 2027. Eso pasa también, por ejemplo, con la incorporación de agentes policiales y carcelarios. La otra vereda, el diputado Frente Amplista Alejandro Zabala dijo que la propuesta presupuestal para el Ministerio del Interior es razonable y que está alineada con las propuestas de campaña y los compromisos asumidos por el Frente Amplio. E hizo hincapié en que está previsto el ingreso de policías y personal operador penitenciario de forma escalonada. Hay ingreso de policías y también 500 operadores penitenciarios, ¿verdad? Son 1.000 en total. Va a ser escalonado el ingreso, iremos evaluando también a medida que avance el plan de gobierno y la economía uruguaya, cuáles son las condiciones para llegar a esos 2.000 que son el objetivo, siguen siendo el objetivo. ¿Cómo se trabaja en el presupuesto sin tener pronto el Plan Nacional de Seguridad? ¿Eso implica un desafío también? Por supuesto, pero también es verdad que hay un montón de evidencia que se ha acumulado en los últimos años. Nosotros estamos haciendo política de seguridad basada en evidencia, o sea, esto no es hacer lo que la gente le parece o a golpe de balde, hay un montón de evidencia acumulada y lo que estamos tratando de hacer es, en función de esa evidencia, asumir nuestras prioridades. Bien, más del presupuesto, pero en otro ámbito, el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, denunció que este proyecto presupuestal nacional, tal como está en este momento, supone un riesgo de disminución en la participación de la asignación de recursos al fin del periodo para la educación en relación con el porcentaje que recibe actualmente. Y también hizo referencia a la sentencia judicial que estableció que en el departamento de San José durante el periodo pasado hubo persecución sindical contra docentes. No solamente no se está cumpliendo con el compromiso electoral de tender al 6% en términos de inversión en educación con respecto al PBI y al 1% para investigación e innovación, sino que los números fríos que hoy se analizan en las propuestas presupuestales que están arriba de la mesa genera una foto, una tendencia a que la participación de la educación en términos de Producto Interno Bruto hacia el 2029 tienda a descender con respecto a la actualidad, o sea, tienda a descender con respecto a este 2025. Lo cual para nosotros configura un hecho grave, no solamente porque no hay un respaldo abierto del Poder Ejecutivo y una priorización de la educación como tal, sino que también las propuestas de los organismos de la educación, en este caso ANEP, UDELAR y Universidad Tecnológica, son escasamente acompañadas del Poder Ejecutivo. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, participó de la Comisión de Educación del Senado, donde denunciaron la persecución sindical de los docentes de San José. A nosotros nos parece grave que en el marco de un sistema democrático tengamos procesos de persecución política antisindical como se registró en la administración pasada. Y esto no es una opinión del sindicato ni de quien habla, es lo que hoy están diciendo algunos jueces que han sentenciado a la Administración Nacional de Educación Pública a abonar la suma aproximada de $100.000 a un conjunto de docentes que fueron injustamente separados de sus cargos, se les retuvo los saberes en el marco de un procedimiento
disciplinario ilegal e ilegítimo y que, por lo tanto, hoy el Estado uruguayo debe hacer frente a esa condena que han establecido 3 jueces distintos que nos hablan de actuación arbitraria, contraria a derecho, que nos hablan de violaciones de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sindical, que nos habla de autoridades que fueron paseándose por distintos medios, generando procesos de discriminación y criminalización de un conjunto importante de docentes así en San José. Más miradas al presupuesto desde la órbita sindical. La Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional entiende que lo que el proyecto de ley dispone se le otorgue como presupuesto a ese organismo es insuficiente a los efectos de llevar adelante las reformas y las mejoras edilicias en la sede justamente de la biblioteca. Denuncian que no se prevén recursos para mejorar los salarios e incorporar más personal y destacan que en las actuales condiciones es imposible pensar en una reapertura al público de la repartición a fin de año, como lo había anunciado las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. En este momento trabajamos 38 personas, el 30% tiene causal jubilatoria, algunas personas en comisión, pero es realmente insuficiente. Incluso para atender todo el edificio hay un solo compañero que es de una cooperativa que está atendiendo todos los problemas que tiene edilicios. Por otro lado, también se planteó en cuanto al edificio, que la necesidad que tenemos de un edificio anexo, ya que está entrando material constantemente por la ley de depósito legal, pero ya no tenemos espacio. Incluso vino un informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ya no se puede poner más peso en la biblioteca. Y estamos pidiendo unos 19 millones para que se pudieran mejorar los salarios, ya que los salarios de Biblioteca Nacional son bastante bajos y no competimos con otras instituciones, a tal punto que muchas veces ingresa gente nueva, luego se va porque tiene otras posibilidades de mejores salarios. No vemos que se vaya a haber una reapertura como la gente merece, como los ciudadanos merecen. Por ahora, profesionalmente, seguiremos así. Nosotros no vemos que se esté solucionando el tema a corto plazo. Es imposible abrir ahora en octubre, noviembre, diciembre, imposible, porque el ingreso personal también lleva su tiempo. Y nosotros, te iba a comentar que en el artículo que presentamos para 19 cargos de ingreso de la biblioteca y el que presentó el Ministerio nos asigna la mitad de esos cargos y con transformación de cargos que ya teníamos. O sea que eso también nos parece que si se pudiera mejorar la propuesta sería positivo. Y les contamos que el directorio del Partido Nacional recibió al diputado Amin Nifuri, quien presentó un informe jurídico del catedrático en Derecho Administrativo Augusto Durán Martínez, que reafirma la incompatibilidad del ejercicio de cargos en la administración pública con la actividad del sector privado, como ocurre con el presidente de ACE, Álvaro Danza. Y el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que es una situación totalmente irregular, incompatible con la Constitución y además insostenible. Y en realidad estuvimos evaluando un informe del doctor Augusto Durán Martínez, catedrático de Derecho Administrativo, donde habla de la absoluta incompatibilidad del presidente de ACE, de ser presidente de ACE, como tiene que ser a tiempo completo y tarea exclusiva, con esa situación tan particular que además de ser presidente de ACE, sigue trabajando como médico en 3 mutualistas que contratan con ACE a su vez y siendo docente pagado por el Estado. Para nosotros es una situación absolutamente irregular e incompatible con la Constitución, incompatible con las normas legales, incompatible con algunos decretos vinculados a la ética y la función pública. Para nosotros esta situación es absolutamente insostenible y el presidente ACE va a tener que optar. Esa es la posición del Partido Nacional. Entre sigue actuando en varios frentes al mismo tiempo, solapando funciones y responsabilidades, o tomando la decisión, como debería tomarla, si es lo que quiere y es lo que manifestó, de estar en la presidencia de ACE a tiempo completo. Pero no violando ninguna norma y dando garantías para todos. Y el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, también reclamó la renuncia o la destitución
de danza porque, dijo, viola la Constitución y varias leyes, como la ley orgánica de ACE y también la ley vinculada a la transparencia y la ética públicas. Ojeda recordó además antecedentes de este tipo en gobiernos frente amplistas y dijo que claramente no se puede estar de ambos lados del mostrador. Hablamos de alguien que maneja contratos millonarios con mutualistas de las que es empleado. No se sostiene, el presidente de la República le tiene que pedir la renuncia a Álvaro Danza. Eso dice Ojeda. Perdón. Efectivamente, eso dice el senador Colorado. Ahora, Nati, cambiamos de tema porque el próximo miércoles 17 de septiembre se van a realizar elecciones en el CASMU y en esas elecciones 3.000 médicos y médicas capitalizadoras van a elegir la nueva conformación del Consejo Directivo. El candidato de la lista opositora, la lista 1, Domingo Beltramelli, dijo a MBD Noticias que la situación de la mutualista es compleja. Fue crítico con la actual administración y señaló que la institución no tiene presupuesto ni flujo de caja proyectado. Lo que pienso es que la gestión del doctor Raúl Rodríguez ha llevado a una desorganización en estos últimos 5 años muy importante, una desorganización económica financiera fundamentalmente. Y en los últimos cinco años la institución ha entrado en un gasto de alguna manera, sin organizar, a tal punto que no tenemos un presupuesto desde hace 5 o 6 años en una institución tan grande como el CASMU. No hay un flujo de caja proyectado, a no ser en este último periodo de los últimos meses que este gobierno le ha exigido tener un presupuesto y le ha exigido tener un flujo de caja que es hasta el 30 de septiembre, que ya no existe. Pero bueno, en esa situación económica financiera en donde en su momento trabajamos con un banco oficial, un banco privado, se terminó, se siguió trabajando con todos los bancos privados, cuando se terminó el flujo de préstamos, entramos a prestamistas, en un flujo de prestamistas que hoy la deuda es muy significativa y en donde ahora de alguna manera le vamos a tener que pagar, sea a través de la gestión que venga a partir del 17 de septiembre. En otro orden, Beltramelli fue crítico con el estilo del actual titular de CASMU y dijo que no existe una orientación clara en lo asistencial, pero tampoco en lo político. Nosotros necesitamos en el CASMU tener técnicos que sean responsables de la gestión y desde el punto de vista político dar nuestros matices, pero no tener un presidente que sea presidente, director técnico, que sea gerente general, que prácticamente sea todo, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó la decisión estratégica del gobierno de avanzar en la construcción de la represa en Casupá y aseguró que los potenciales impactos negativos que genere serán atendidos todos y cada uno. Ortuño participó este lunes del cierre de un evento titulado Exportación Sostenible, propuestas y herramientas para su impulso, organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay y Arlatu. Los impactos negativos fundamentales, a nuestro modo de ver, es que la gente tenga agua salada en la casa, que tenga que comprar agua en el supermercado, que tenga que reparar los calefones, y el compromiso del gobierno es entonces construir la reserva más grande del país para garantizar el abastecimiento de agua potable, y eso es un impacto muy positivo. Lo negativo es que nos concentremos solo en los aspectos que una obra de este porte, como son los grandes puertos, las grandes carreteras, tienen, y que el Ministerio ha dicho que de encontrarse los va a atender, que tienen que ver con algunas cuestiones ambientales o con el traslado o reubicación de algunas familias de productores, pero frente a la dimensión de la obra que estamos encarando, que insisto, viene a asegurar el abastecimiento de agua potable, que la crisis de 2023 demostró que es imprescindible porque nos quedamos justamente sin reserva, creemos que el foco tiene que estar en lo constructivo, en la importancia histórica de la inversión que va a hacer OCE y el país y el gobierno, pero sobre todo la solución
y lo que dijimos y lo reafirmamos en Casupá, donde estuvimos escuchando a productores, a vecinos, es que los distintos impactos que se registren, y para eso estamos trabajando, no solo fuimos nosotros, sino que este viernes fueron técnicos del Ministerio, se van a atender todos y cada uno, pero en el contexto de valorar como impacto positivo la realización de una obra largamente proyectada, recomendada en el país y que la crisis del 23 demostró que es imprescindible. Retomamos el capítulo internacional para hablar de las complejidades que presenta hoy la relación entre España e Israel, por varios motivos, no solamente por la posición que ha adoptado el gobierno español con respecto a lo que entiende es un genocidio practicado por Israel en la Franja de Gaza, sino también porque este fin de semana tuvo algunas particularidades. Una de ellas fue que la última etapa de la Vuelta Ciclista de España debió suspenderse en su entrada a Madrid a raíz de las protestas, incidentes que se generaron por manifestantes pro-palestinos y la policía. Todo esto enmarcado en una posición del presidente Pedro Sánchez, que entiende que las delegaciones deportivas de Israel no deberían competir en este momento a nivel internacional, dada la situación política que vive su país y las acusaciones que pesan sobre Israel. Algo similar a lo que está ocurriendo con Rusia en materia deportiva. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, acusó al presidente español de antisemita y mentiroso y dijo que esto es una reivindicación de lo que ha hecho Hamás. Todo esto en el marco de una serie de enfrentamientos que vienen manteniendo ambos gobiernos y que todo indica, parece que van a profundizarse de aquí a poco tiempo en virtud de las circunstancias que rodean la guerra en Gaza. En una publicación en la red social X, el ministro de Exteriores israelí se preguntó si Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el Estado terrorista Hamás el que invadió a Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto, para concluir afirmando que Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad. Pedro Sánchez se había pronunciado unas horas antes de la reunión interparlamentaria del Partido Socialista Obrero Español, donde afirmó sentir un profundo respeto y admiración por una sociedad civil que se manifiesta contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica, en referencia a las protestas que se han producido durante los 21 días que duró la Vuelta Ciclista a España. Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales, afirmó el presidente, que expresó su posición clara y rotunda, compartida en su opinión con la inmensa mayoría de la ciudadanía. Gideon Sa'ar ha sido uno de los ministros que más duro se ha mostrado públicamente contra la posición del gobierno español, luego de anunciar sanciones contra dos ministras españolas, Yolanda Díaz y Sira Rego, titulares de Trabajo e Infancia respectivamente, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez contra lo que calificó de genocidio en la Franja de Gaza. La organización de la Vuelta Ciclista de España debió cancelar la última etapa por el centro de Madrid después de que manifestantes pro-palestinos hayan cortado y bloqueado varios tramos del recorrido, donde han habido lanzamientos de objetos y cargas policiales en una jornada que ha terminado con 22 agentes heridos y 2 detenidos. El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, celebró la medalla de bronce recientemente obtenida por la atleta uruguaya Julia Paternain en el maratón del Mundial de Atletismo. Sí, valoró su compromiso, su adhesión, su vínculo con el país, pero aclaró que su desempeño no representa la realidad de esa disciplina y de otros deportes menores en Uruguay, porque es una atleta que nació y se desarrolló como tal enteramente en el exterior. La verdad que fue una sorpresa que pudiera terminar haciendo podio en una prueba como esta, además, ¿no? Donde Uruguay nunca anteriormente había... Bueno, creo que es la primera, si no estoy mal informado, de todo Sudamérica que logra tener un logro de este tipo, ¿no? Pero sin duda que estos logros, por un lado, incentivan eso, porque el ejemplo que son los grandes atletas para nuestros niños y jóvenes es una forma adicional de incentivo para ellos, para la práctica deportiva. Además,
esto tiene un componente especial por tratarse de una persona que no vive en Uruguay, pero que mantiene ese vínculo identitario con nuestro país y que de alguna manera se siente parte de esta identidad y de este colectivo nacional, y bueno, y que además lo expresa, ¿no? Cuando ella se da cuenta de lo que había logrado, que primeramente no se había percatado de que estaba en esa situación de obtener una medalla de bronce a nivel mundial. La primera reacción es Uruguay, ¿no? Claramente esto no se lo podemos imputar a un proceso deportivo de nuestro país en esa disciplina, porque no es así, es una uruguaya que vive en el exterior y que tiene condiciones excepcionales para esto y que, bueno, que ha hecho un proceso fuera del país que le ha permitido obtener esto. Con respecto a los recursos que el proyecto de ley de presupuesto propone otorgarle a la Secretaría Nacional del Deporte, Pereda dijo que el texto toma la línea de base del último año del gobierno pasado y suma una partida incremental que se orientará al fútbol infantil. Para un proyecto que tiene que ver con la iluminación de las canchas de fútbol infantil, que fue uno de los elementos que incluso el propio presidente manejó en su campaña como una de las cuestiones a las que queríamos llegar. Bueno, y llegó el momento de repasar los datos del tiempo. Claro, había mucha expectativa. Bueno, sabremos lo que dice Inumet pensando en las próximas 48 horas. Empiezo con el repaso de lo previsto para mañana, día martes 16 de septiembre para Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso con neblinas, y por la tarde y la noche, claro y algo nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 10 grados, máxima 20. Y el miércoles 17 en la mañana estará algo nuboso y nuboso con neblinas, y en la tarde algo nuboso y nuboso. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 11. Puerta de salida porque ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad y enseguida, a su término, comenzará En Síntesis con lo más destacado de esta edición noticiosa de MBD Noticias. Bien, el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:30. Hasta entonces, que pasen bien. Los esperamos.